Muy buenos días, mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente, un día más, para estudiar la palabra de Dios, para profundizar en la lección de escuela sabática. Hoy será el estudio correspondiente al día martes 13 de junio. Y el título es La estrategia final de Satanás. Pues antes de comenzar a estudiar la lección de esta semana, como siempre, pues haremos una oración, pero quiero comentarles algo. Y es que la lección de esta semana, ¿cómo lo digo? Que no suene como muy raro. A ver, a mi modo de ver, en mi concepto, el autor no ha profundizado lo que yo hubiese querido en cuanto a la marca de la bestia y el sello del Dios vivo. Y esos serán los títulos de estas 2 semanas. Y entonces, pues considero que sería bueno hacer como la semana pasada, al menos 2 o 3 videos más, explicando a fondo lo que es el sello del Dios vivo, la marca de la bestia, y hablar un poco acerca del 666, que es un tema que considero es ineludible porque todos relacionan la marca de la bestia con el 666. Así que creo que sería bueno tocar ese tema. Y pues bueno, dicho esto, vamos a estar esperando los videos. Espero poder tener el tiempo suficiente para sacarlos. Y pues vamos a comenzar. Vamos a orar. Amante Padre que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque nos has dado vida y salud en un nuevo día. Un día más que tú tienes para nosotros, un día más que tú nos regalas para realizar nuestras actividades diarias. Te suplicamos, Señor, que nos des la presencia de tu Santo Espíritu, pues no queremos comenzar el día sin antes establecer una relación contigo, estar en comunión contigo un tiempo, unos minutos, para dedicarlos a estudiar tu palabra, a profundizar un poco en los conocimientos que nos trae la lección de escuela sabática. Guíanos, Señor, en el estudio, que sea tu Santo Espíritu el que abre nuestra mente y nuestro corazón para que podamos entender. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La estrategia final de Satanás. Si se hacen encuestas a nivel mundial en cuanto a los gobiernos, las instituciones oficiales, casi unánimemente a nivel global, la gente siempre revela desconfianza hacia sus gobernantes, hacia sus instituciones públicas. Muchas personas hoy en día se preguntan, ¿y entonces en quién podemos confiar? ¿Quién realmente está apto para que sea líder, para que sea la persona, por decirlo así, idónea moralmente, que pueda guiar al mundo? Las profecías de Apocalipsis nos dicen que bajo estas, por decir así, necesidades del mundo actual, Satanás va a aprovechar esto para poder volver a unir, volver a generar esa amalgama papal entre el Estado y la Iglesia. Obviamente, esta amalgama político-religiosa será lo que el mundo observará o verá como el ancla de salvación para este mundo,
que moralmente se está desmoronando, o mejor dicho, a mi modo de ver, se ha desmoronado. Apocalipsis capítulo 17 y los versículos del 12 al 14 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y el Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. En este pasaje hay 3 puntos que son importantes. En primer lugar, dice que los poderes políticos tienen un propósito. Y ese propósito es ayudar a la bestia, apoyar a la bestia. Este es un texto que se aplica principalmente a la época cuando el Imperio Romano fue dividido por las 10 tribus bárbaras y finalmente estas tribus bárbaras le dieron el apoyo al Papa, al papado, y el papado gobernó sobre los reyes de la tierra durante 1260 años. Pero también se puede aplicar al final de los tiempos, porque finalmente estos mismos poderes europeos, la Europa del occidente, volverá a dar todo su apoyo al papado, solo que esta vez se les va a unir la totalidad del mundo prácticamente, y principalmente el de la bestia con cuernos de cordero. En segundo lugar, este conglomerado, esta unión de naciones que van en procura de apoyar a la bestia, a la primera bestia de Apocalipsis 13, este grupo luchará o pretenderá luchar contra Jesús, contra el Cordero. Intentará hacer la guerra contra el Cordero, pero como el Cordero no está presente físicamente aquí en la tierra, entonces harán la guerra al Cordero en la persona de sus hijos, de su pueblo fiel. Recuerden que veíamos en lecciones pasadas que que Jesús dijo: por cuanto lo hiciste o no lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste o a mí no me lo hiciste. Es decir, como el Cordero no está aquí físicamente, la forma en que estos poderes políticos unidos, amalgamados con el poder papal, harán la guerra al Cordero es haciéndole la guerra al pueblo del Cordero, al pueblo de Dios. Esa es la manera que buscan para hacerle la guerra. Y en tercer lugar, en la última gran guerra de este mundo contra Cristo, y Cristo y sus seguidores luchando contra este gran conglomerado, quien triunfa es Cristo Jesús. Eso es el tercer punto importante que nos deja este texto. Y es que será una gran lucha similar a la de David y Goliat. Un pequeño grupo que se mantiene fiel, incólume, delante de la persecución, de la difamación, de la ridiculización, de las dificultades por no poder comprar ni vender, un pequeño grupo que está siendo marginado totalmente de la sociedad contra el resto de la sociedad, los grandes poderes políticos y religiosos mundiales. Pero lo interesante es que este texto nos deja muy claro que pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Entonces, el tercer punto es que
esa gran batalla será finalmente ganada por el Cordero. Será Él el que salga victorioso de esa gran guerra. Ahora, muchos podrían preguntarse, vale, eso suena a conspiracionismo, eso suena a película, a fantasía. Muchos dicen, bueno, pero ¿y cómo logrará la bestia unir a todas estas naciones? Pues el caso es que la historia nos muestra que ha ocurrido. Y como ha ocurrido, ocurrirá. ¿Y por qué ocurrirá? Por dos motivos. Uno, la Biblia nunca falla. Y la Biblia en Eclesiastés dice que lo que es, ya fue. Y lo que será, ya es. Y no hay nada nuevo sobre la tierra. Y el segundo punto es que, basados en este principio que nos deja la Biblia, pues es que la historia nos muestra que a menudo se repite. La historia se repite. Y podemos encontrar grandes lecciones para el pueblo de Dios en este sentido, en el colapso que sufrió el Imperio Romano y el consecuente surgimiento del papado, la bestia de Apocalipsis capítulo 13. Cuando las invasiones germánicas, las invasiones de las tribus bárbaras desmembraron al Imperio Romano Occidental y dejaron ese vacío de liderazgo, se quedó en Roma un vacío legal, un vacío político, un vacío de autoridad. El Papa llenó ese vacío. Pues de la misma manera, hoy en día el mundo está notando, está percibiendo un gran vacío de liderazgo en el mundo. Un liderazgo que moralmente sea aceptado, porque políticos que se llaman a sí mismos capaces de liderar, hay muchos, pero líderes realmente capaces de llevar a cabo ese tipo de liderazgo y que su autoridad moral les permita llevarlo a cabo de la mejor manera, pues no lo hay. Y la bestia de Apocalipsis capítulo 13 se levantará como aquel líder, aquel sistema que liderará con capacidad moral de hacerlo. Nosotros sabemos que tampoco la tiene, pero por lo menos aparentará tener esa autoridad moral. Y nosotros sabemos que quien realmente tiene una autoridad moral intachable e inquebrantable es Cristo Jesús, y que establecerá su reino muy pronto. Pero antes vendrá ese último gran engaño por parte del enemigo. Un historiador, esto aparece en la lección de escuela sabática, Arthur Weigall, indica precisamente esto que ocurrió con Constantino, con la aceptación del cristianismo en el Imperio Romano. Él dice, la Iglesia hizo del domingo un día sagrado, en gran medida porque era la fiesta semanal del sol. ¿Por qué? ¿Por qué eso? Porque era una política cristiana explícita hacerse cargo de las festivales paganas, entrañables para la gente por tradición, y darles un significado cristiano. ¿Y eso para qué? La idea de la iglesia cristiana en aquella época era para que al pagano no le diera tanta dificultad hacer la transición del paganismo al cristianismo, si encontraba en el cristianismo cosas familiares a su religión pagana, imágenes, veneración de santos, de ejército del cielo, de ángeles, de seres, si veían, incluyendo su venerable día del sol, si encontraban estas cosas similares, conocidas, familiares para ellos, iban a sentir menos fuerte su transición entre el paganismo y el cristianismo.
Pues este mundo, cuando se llegue ese gran momento de crisis del que hablábamos la semana pasada, cuando hablábamos de Estados Unidos, que nos preguntábamos cómo iba a ser Estados Unidos para que todo el mundo siguiera su ejemplo, si ahora Estados Unidos goza de muy mala reputación mundial. Y veíamos que es las crisis económicas, los problemas de violencia, los problemas de los desastres naturales, todas estas cosas se iban a ir acumulando y se iban a ir amontonando una tras de la otra, de manera que las naciones iban a entrar en crisis tan fuertes que finalmente se iba a llevar a cabo esto, por presión de las mismas dificultades que se iban a sufrir. En un momento de crisis, cuando todo el mundo está asustado, cuando el mundo tiene miedo, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a ocurrir? Como veíamos en la pandemia, mucha gente asustada, mucha gente nerviosa, sin saber qué iba a ocurrir, qué iba a pasar, cuánto iba a durar eso. El miedo a lo desconocido hace que se busquen soluciones y a veces esas soluciones no son las mejores. Y una solución que se encontrará al final de los tiempos es permitir que nuevamente esa bestia surja, le sea completamente sanada su herida y vuelva a iniciar esa gran opresión de la Edad Media. No tenemos ninguna razón para pensar que esto no podría ocurrir. Si ya ocurrió una vez, si ya una vez los grandes poderes europeos se unieron en una sola mente en darle el poder al papado para que les guiara espiritualmente y finalmente guió y manipuló también la parte política, no hay duda o no hay motivo para pensar que esto no va a ocurrir otra vez. Es más, seguro que va a ocurrir otra vez, porque cuando nosotros no prestamos atención al pasado, a lo que ha ocurrido en el pasado, estamos obligados a repetir los mismos errores. Si no aprendemos del pasado, nos vemos obligados a caer en los mismos errores. Aunque es difícil pensar o tal vez desentrañar cómo una cosa tal podría ocurrir, el caso es que el mundo durante 1260 años pudo ver que sí se puede ver y también pudo ver los resultados en caso de que una cosa tal se diese. Los grandes cambios actúan y en muchas ocasiones, cada vez que nos acercamos más y más al tiempo del fin, todos estos sucesos empiezan a ocurrir con mayor velocidad. Aunque no conocemos en detalle lo que viene, lo que sí tenemos es la palabra de Dios, que nos da la suficiente información como para estar preparados para ese momento. Mis queridos hermanos, Dios es demasiado bueno con nosotros y no nos ha dejado a oscuras. Y como no nos ha dejado a oscuras, tenemos suficiente luz como para poder estar preparados mental, espiritualmente, para poder sobrellevar lo que se viene para este mundo. Yo te quiero invitar, mi querido hermano, mi querido amigo, para que abracemos este mensaje, para que lo atesoremos en nuestro corazón y sobre todo para que pidamos al Espíritu Santo y nos dé la capacidad de vivir, que entregues tu vida por completo al Señor, que nos ayude a pasar por estos momentos difíciles que vendrán cuando el gran engañador utilizará todo su poder a través de los sistemas
políticos y religiosos apóstatas que se han formado en el mundo y buscarán la manera de imponer sus leyes, de imponer sus creencias y finalmente tratarán de deshacerse del pueblo remanente de Dios. Te invito para que aceptes al Señor. Te invito para que cada día en estos estudios de la escuela sabática, día tras día, renueves tu pacto con Dios, le entregues tu vida con Dios todos los días, porque eso hace parte del proceso de la santificación. Que Dios te bendiga en este día precioso. Que Dios te guarde y te guíe en todo lo que haces. Cualquier comentario lo dejan en la sección de los comentarios. Si tienen preguntas también, comparte este video, compártelo con tus amigos, compártelo con los hermanos de la iglesia, con